Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio. Esta noche tenemos como invitada especial a una gran periodista, la señora Salud Hernández. Esta noche, por la gracia de Dios, empezamos nuestro conversatorio. Nuestro moderador esta noche es David Vaquero. David Vaquero tiene la palabra. Muy buenas noches, doña Nidia. Muy buenas noches, Salud. Salud Hernández Mora Zapata. Nació en Madrid, España, el 11 de febrero de 1957. Es una periodista, columnista y escritora española conocida por ser reportera del periódico español El Mundo y columnista del periódico El Colombiano, El Tiempo. Hernández Mora es titulada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió máster en Broadcasting Journalism en United States, en Nueva York. Con una beca, comenzó trabajando como periodista en Europa Press, Antena 3 Radio, con Antonio Herrero, el gabinete de prensa del CEIM, Partido Liberal, Partido Popular y Banesto. En 1981 entrevistó a Carlos Iglesias por el secuestro de su padre, espera Julio un momento, Iglesias. espere, pido un momento. Pido un minuto. ¿Puedo detener la presentación? Claro que sí, señora. Mire, es que eso es lo que pone en ¿cómo se llama? En Wikipedia. Por alguna razón que desconozco, yo no sé quién hace Wikipedia, pero en un momento dado incluso decían que yo era periodista de la mafia, porque lo hacía, es decir, y dicen una cantidad de cosas que creo que es absurdo, porque poner como algo relevante que yo entrevisté al padre de Julio Iglesias me parece hasta ofensivo. Yo debía tener entonces 23 años. Pues mire, no, ese periodista, ya digo, que consiguió que Google, yo no sabía que Google tenía noticias, eso me advirtió un colega británico, inglés. Google sacó una nota, un par de reportajes de él, entonces eran las periodistas de la mafia. El capítulo primero era Vicky Dávila, periodista de la mafia. El capítulo segundo era yo. Después de este señor, me advirtieron que me he hecho lo de Wikipedia. Yo lo vi una vez porque alguien me advirtió, yo salía como periodista de la mafia. Y yo me acuerdo que ese día dije, ¿y qué hace uno? Entonces alguien me dijo, no, pues tú puedes también meter algo. Yo metí algo, yo quité lo de la mafia y no me acuerdo, pero dio igual porque él volvió. Y yo dije, pues ya me dio igual. Dije, pues que quien lea eso, que diga lo que quiera, pero ya, después de ver esto, y ya pienso que hay que tomarse en serio estas cosas, porque al final uno, ya digo, que no sé quién hace ese tipo de cosas, como destacar el prólogo que le hice al libro de Carlos Castaño, del que no me arrepiento en absoluto haber hecho el prólogo, al libro de un amigo que además a mí me parece un libro interesantísimo, el de Mi Confesión. Creo que yo incluso pienso que deberían estudiarlo los estudiantes en el primer curso de la universidad o en el último del colegio para que vieran hasta qué punto se puede ser un criminal salvaje, porque es un libro muy crudo. Él cuenta como no ha hecho todavía la guerrilla, nadie la guerrilla, toda la violencia. Es un libro que casi que chorrea sangre. Pero bueno, al margen de eso, pues yo como dice, en lo que no fallo es en la fecha de nacimiento, vamos, no sé, pero bueno, yo estudié periodismo, pues obviamente llevo pues años, he sido asesora de comunicación y también he sido periodismo, he estado los dos lados de la barrera y vine a Colombia principalmente porque yo quería ser otra vez reportera, que es lo que más me gusta. Lo que pasa es que a determinadas edades nadie se cree que tú con 40 años quieras ser reportera y no quieras ser jefa y quieras ganar poco dinero como reporteros, y sobre todo no quieras ser jefa. Pero bueno, finalmente pues lo conseguí, vine a Colombia como al frente de una compañía de asesoría de comunicación, una compañía gringa, Burson Marsteller. En ese momento era la número 1 del mundo. Después, con esas fusiones y esas cosas, no sé en qué lugar estará, pero vine como gerente de Burson Marsteller y después del año ya empecé con El Mundo. La gerencia
esa compañía siempre mandaba algún extranjero para digamos, de alguna manera o abrir el mercado o potenciarlo, lo que sea, y luego ya buscaba un nacional. Y así fue, y yo me puse a trabajar con El Mundo y empecé como columnista en El Tiempo. Yo en El Tiempo he estado de columnista y también hice crónicas hasta el año como 20, hasta el año de la pandemia, el anterior a la pandemia, creo que fue el 20 o el 21, no me acuerdo bien, o el 19, o por ahí, el año anterior de la pandemia. En noviembre dejé El Tiempo y empecé a trabajar en semana como columnista y también hago opiniones grabadas. Pero básicamente yo soy reportera. Es decir, y columnista es, bueno, me tocó, digamos, pero eso no es lo que me gusta. A mí me gusta la reportería. Y, y bueno, estuve 20 años en la Fundación País Libre, que lucha contra el secuestro, y por eso una de pronto, de las formas de violencia que conozco es el secuestro, porque 20 años hablando con secuestrados, con sus familias, escuchando todos sus dramas y viendo cómo son las distintas negociaciones, cómo actúan los grupos, entonces pues eso me permitió conocer bien ese delito. Bueno, pues sí, escribí un libro de secuestro porque siempre, es decir, yo creo que después de los libros que ha escrito Ingrid Betancourt, el libro, también es bueno el de Tulio, ¿cómo se llama? El que es de Manizales, ese también es bueno. Hay algunos libros buenos, pero el de Ingrid es muy bueno. El caso es que yo sentí que faltaba el libro de un negociador, de alguien que negociara el secuestro de un familiar. Pero nunca conseguía, trabajé mucho un caso, pero al final se arrepintieron, no quisieron, la gente no se atrevía, porque todavía estaban pues todavía los grupos armados fuertes y todavía secuestrando. Entonces, pero finalmente conocí a la madre de un chico que estuvo 7 meses secuestrado, hijo único, ella viuda, y ella me contó todo lo relató, cómo negoció paso a paso todo lo que negoció. Entonces yo escribí un libro sobre, pero del secuestro, pero desde el punto de vista del negociador, y ese se llama Sin Salida. Bueno, ya los otros son libros de recopilación de crónicas. Tengo varios, pero son de recopilación de crónicas o de columnas. Pero veamos que un libro de principio a fin, y uno que le hice a Lucho Garzón, que fue el primer, recuerden ustedes que fue el primer socialista que ganó unas elecciones importantes, digamos, pues la de Bogotá. A mí, obviamente, yo casi todo mi enfoque ha sido más que nada de orden público, porque cuando yo empecé a trabajar en el 99 para El Mundo de España, arrancaba el proceso de paz con las FARC en el 99 y duró 3 años, con lo cual yo conozco mucho más a las FARC y luego a los paramilitares que al ELN, que ha sido siempre más esquivo. Lo conozco, pero no tanto como a las FARC y a las AUC, porque de las FARC entrevisté pues a muchos de sus jefes, compartí con muchos guerrilleros y a lo largo de esos 3 años y después, y años después también lo mismo, y con los paramilitares lo mismo. Terminé por entrevistar varias veces a Castaño. Precisamente en una de mis entrevistas conocí al periodista Mauricio Aranguren, que estaba con Castaño en ese momento porque estaba haciendo el libro, porque es una biografía, autobiografía casi, pero la escribió Mauricio. Ahí nos conocimos. Cuando él terminó el libro, nadie le quería escribir el prólogo porque la gente normalmente es como cobarde. La gente, al menos de mi gremio, algunos, no todos, pero algunos de mi gremio son un poco cobardes. Y si hubiera sido el prólogo de la biografía de Manuel Marulanda, eso no hubiera importado, y yo escribí un prólogo muy crítico, obviamente, hacia los paramilitares y hacia Carlos Castaño, obviamente, porque no puede ser de otra manera. A mí me impresionó el grado de violencia de este hombre. Y bueno, me lo dio un viernes y el lunes tenía el prólogo, porque yo fui como la quinta opción. Todas las anteriores le dijeron que no. Pero bueno, esa es la razón de ser. Y lo destacan, pero ellos, y más de una vez la izquierda me dice es que la que escribió el prólogo de Carlos Castaño, porque era amiga de Carlos Castaño, es como un arma arrojadiza, que es una estupidez, porque el prólogo lo escribí porque nos hicimos amigos Mauricio Aranguren y yo, un periodista que después escribió también otro libro sobre Garavito, que es como, es decir,
Lo tuve que leer una vez que hice un perfil de Garavito, pero ese libro solamente lo puedo leer por la mañana, por la noche a miedo, porque ese personajes como Garavito me da mucho miedo. Y es un hombre completamente loco. Loco, pero cuerdo. Es decir, cuerdo, y que por esa justicia tan laxa que existe en Colombia y tan injusta, hubiera salido preso, hubiera salido libre el año pasado, o este año hubiera salido libre, si no fuera porque el juez de garantía se negó. El juez que tenía que revisar su salida se negó, y yo creo que se sacó de la manga una leguleyada para mantenerlo preso. Y como nadie puede salir a defender a Garavito, pues ahí sigue, ese señor sigue preso con un cáncer, no sé si terminal, ojalá que sea como lento y vaya pagando un poquito de todo lo que hizo. Pero bueno, esa es la historia de Mauricio Aranguren, que es un gran periodista, además, por otra parte, y que hizo un libro, hizo una biografía que ya digo que es una parte de... En el Castaño cuenta barbaridades, unas salvajadas terribles, pero bueno. El gobierno Petro, yo creo que yo siempre estuve convencida al final que Petro iba a ganar, al final. Colombia es un país, contrario a lo que la gente piensa, yo pienso que hay un sentimiento, un resentimiento social muy fuerte, muy fuerte. Resentimiento social que en ocasiones obedece a causas justificadas y otras veces pues no tanto. Pero hay un resentimiento social fuerte, y me di cuenta que iba a ganar cuando una de las veces que, yo no me acuerdo si iba yo para qué pueblo de Antioquia, en un taxi de esos colectivos, y vi que hablaban de Petro. Y cuando en otra parte de Medellín, hablando de Petro, pero bien. Y hablaban otra vez de Petro bien. Entonces yo dije, pues si en el territorio de Uribe empiezan a hablar bien de Petro, pues Petro tiene todas las de ganar. En la costa caribe era evidentemente muy favorable a Petro porque lo fue también a Santos, y de alguna forma el antiderecha era, o lo representaba en ese momento, que es un hombre de derecha, y ese representa la oligarquía despreciable, es Juan Manuel Santos. Y, y bueno, pues, y Petro, pues de alguna forma era el antiuribismo, ¿no? Porque al final eso fue una elección, al principio era una elección contra Uribe, porque consideraban que Duque, pues que no podían volver a elegir a nadie que tuviera que ver con el uribismo, y después se convirtió, como ustedes saben muy bien, entre la elección de esta izquierda y el ingeniero ese del TikTok tan extraño, que al final la gente lo apoyaba, pero más que nada por el miedo que les producía Petro. Pero bueno, por eso digo que el aterrizaje de Gustavo Petro a mí no me sorprendió por esa, como digo, por ese resentimiento social tan extendido que hay, porque Colombia, que es un país donde hay muchísimos empresarios, mucha gente que no le gusta ser su propio jefe y emprender cualquier negocio, de pronto se volvió también un país de subsidios. Es un país donde la cosecha cafetera hace 2 años o 3, no sé, no recuerdo ahora, yo creo que la salvaron los venezolanos. Este es un país donde muchas veces la gente está, por ejemplo, buscando trabajadores y no encuentra trabajadores. Y cada vez es más alarmante, no encuentran. Entonces, ¿eso porque es? Un colombiano se le mide a todo, un colombiano no le da pena salir a vender arepas, pero cuando tú empiezas a ver que los empresarios medianos y pequeños no encuentran trabajadores, es porque el subsidio está ganando terreno de una manera alarmante. Y obviamente un país subsidiado y un país que pierda el interés por crecer y ser su propio jefe, pues es un país que tiende más a un gobierno tipo Petro, que promete imposibles y más que nada le interesa un país de borregos, ¿no? Un país de personas que no piensen por sí mismos y que no sean muy ambiciosas en el plano pues, de económico o cualquier cosa. A mí no me parece tan catastrófico, es decir, yo esas alarmas que decía la gente, ay, gana Petro y yo me voy a Miami. A mí no me parece tan catastrófico eso, porque nosotros en España sufrimos a los socialistas muchísimos años, y ahora gobierna un tipo que es absolutamente impresentable, es un mentiroso compulsivo, con un partido unido a un partido de extrema izquierda. Digamos que
nosotros tenemos lo que Petro es, una mezcla entre... Petro es, en algunas cosas es de izquierda y en otras cosas de extrema izquierda, pero sobre todo es una persona que para mí exhuma odio, es decir, la base de su triunfo, la base de su gobierno es estar como en campaña permanente, pero campaña hiriente, campaña histriónica, es siempre exhalar odio. Él piensa que así se beneficia. Es un hombre que nunca va a unir al país, siempre va a dividir, porque su triunfo y su política es dividir. Es la lucha de clases llevadas a todos los extremos. Entonces yo creo que Petro tiene varios niveles. El Petro, bueno, varios niveles no. Es un hombre que le gustaría que fuera un país muy socialista, completamente socialista. Él es una persona autoritaria, pero y que además no escucha. Y no le interesa tampoco dialogar con los demás. Él no escucha, pero no es tonto. Y él en un momento dado, ha sido pragmático en unas cosas, como entender que tenía que aliarse con políticos de toda la vida, tipo Roy Barreras, que son muy hábiles, o incluso con Benedetti, para poder controlar el Congreso, porque con su gente no era suficiente. Y consiguió lo increíble que es, bueno, increíble no, porque los partidos son muy sinvergüenzas, que es que los conservadores se voltearan y lo apoyaran. Pero digamos que entonces cuando digo niveles, es por un lado es pragmático en ocasiones como eso, saber que necesitaba a Roy Barreras, pragmático como para aceptar que José Antonio Campo, que estaba deseando ser ministro como fuera, pues aceptarlo de ministro de Hacienda, que estará un año, lo que sea, pero para eso también requieres unas dosis de pragmatismo. Y eso ha hecho que no todo el mundo saliera corriendo. Obviamente los inversores en Colombia están frenados, eso pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa como es lógico. Hay un freno, pero tampoco ha habido una estampida como otros podían prever. Se ha sacado mucho dinero del país, ha salido mucho dinero. Ha salido dinero hacia Panamá, hacia Estados Unidos, hacia España, mucho dinero. Pero digamos que los inversionistas están como en stand-by. No pueden abandonar sus empresas, pero no quieren invertir más, porque no saben muy bien a quién responder, a quién creer. Si al Petro que corrige a ministros, al Petro que trina 200 veces a la semana, si a la ministra que se le pasa una cosa por la cabeza lo dice, o si la ministra realmente no se le pasa por la cabeza, sino que está repitiendo lo que su jefe quiere que diga. Entonces, en el campo del orden público, pues su política es un desastre, porque es gobernar desde casa a niños sin entender el país. Él se cree que porque una noche durmió en la casa de un campesino, otra noche creo que en la casa de un pescador, que con eso ya conoce el país. Este es un hombre que lleva muchísimos años sin bajarse de una camioneta blindada, que va siempre con 2 o 3 carros, muchos años que no sabe lo que es el país real. Él cree que sí, pero lo que él ve, percibe, es una parte del país, pero le pasa como los otros presidentes, que ellos se iban a batallones y desde batallones conocían el país. Este no, te lo conoce desde otros lados, pero la perspectiva es la misma, siempre rodeado de escoltas. Es decir, conoce un país real relativamente, pero qué duda cabe que él consiguió transmitir a los colombianos que él era, sobre todo a los colombianos humildes, que él es el único representante de los pobres. Eso sí, esa batalla la tiene completamente ganada. Es decir, Petro es el único que se interesa por los pobres. Hables con quien hables, ese es un discurso que ha calado y que es difícil de tumbar, porque además es el rey de la demagogia. Y es otro, como Pedro Sánchez, el presidente de España, también es un mentiroso, no les importa. Yo creo que es porque ellos siguen la máxima, pues el stalinista y leninista, que es legítimo mentir para llegar al poder. Y en la campaña pasada, pues una persona como Federico Gutiérrez, yo siempre dije que le faltaba un poco de peso, pero era muy difícil competir contra Petro, porque Federico Gutiérrez no miente y Petro
no le importa mentir. A Petro y a su gente. Entonces, en el plano del orden público, está completamente equivocado porque él piensa que tú puedes comprar a un chico de una banda con 1 millón de pesos al mes. ¿Y cuánto tiempo? No sabemos. Y que tú dictas un día 31, se te ocurre decir, porque te da la gana, que al día siguiente vamos a empezar que ha pactado un acuerdo bilateral de fuego con todos estos grupos, y a la mañana siguiente obviamente se desmarca el ELN porque no había pactado nada. Es decir, es una persona que cree que con solamente desear una cosa o con solamente decidirlo él, pues ya se hace. Y es un hombre que le gustaría incluso, por eso ha pedido tantos decretos, pues gobernar sin tener que consultar a nadie y sin tener que pasar por ningún congreso ni nada. Y incluso él se lo está saltando. Ahora ya no le interesa el congreso, él va a ir a la calle. Y el martes que viene lo tendremos en la Plaza de Bolívar hablando directamente con la gente porque a él le parece que todo lo demás es molesto. Es un hombre además que no sabe hacer equipo, como demostró cuando fue alcalde de Bogotá. Él no sabe hacer equipo ni le interesa. Él tiene unas fichas importantes para él en el gobierno, como son la ministra de Minas y Energía, la ministra de Medio Ambiente, aunque no tiene un papel así ahora protagonista, y la de Corcho. Y hay otros que están ahí porque a él no le interesa, a él no se ve prácticamente. La gente que sigue información en Palacio dicen que prácticamente no se reúne con sus ministros, discute poco, habla poco, y cuando habla es un discurso, es decir, no conversa, no debate, son discursos. Y se ha equivocado por una sencilla razón. La primera, con el ELN, porque parece que no conoce al ELN. Yo pensé que lo conocía, pero no lo conoce. El ELN se sintió humillado en el momento en que le pusieron en el mismo nivel que a los demás grupos armados, porque ellos se consideran de mejor familia. Entonces, y además, él cree que va a poder negociar con el ELN pronto. Y eso es una soberana estupidez porque el ELN quiere el foco de 4 años por lo menos, 3 años. Si la FARC tuvieron 2 o 3 años, ellos quieren el mismo foco mediático que tuvieron los otros. No lo van a tener porque a la gente ni en Colombia ni fuera les interesa la negociación con el ELN. No es un tema que periodísticamente atraiga lo más mínimo. A nadie le interesa. Primero, los jefes no son tan conocidos. La gente sabía quién era Marulanda, quién era Tiro Fijo, que es el mismo, obviamente, pero y quién era el Mono Jojoy o Raúl Reyes, pero la gente no tiene ni idea quién es Antonio García, Pablo Letral, les parece por ahí ni idea, ni idea. Alias Pablito lo conocen en Arauca, pero fuera, pues no son relevantes, no son figuras relevantes, y yo creo que todo el mundo terminó cansado del proceso con la FARC, y al final la gente da por hecho que esto termina en más curules para esta gente y más gabelas, y se acabó. Es decir, no se le da más importancia a la negociación porque todo el mundo da por hecho que va a terminar en el mismo sitio que el ELN. Entonces eso fue un primer error. Nosotros vamos a tener negociación para rato con estos bandidos, por lo menos 2, 3 años, porque ellos necesitan eso, y entonces va a haber show por las regiones, y entonces vamos a ir a México, después vamos a ver dónde vamos, y vamos a reunir a los afros, y mañana reunimos a ver. Además me encanta, a las mujeres, como si las mujeres fueran un gremio compacto. Yo no he entendido nunca mucho eso, pero bueno, y los afros lo mismo, como si porque seas afro piensas igual que otro afro, pero bueno. Y entonces eso va a ser un proceso lento. ¿Va a disminuir algo la violencia? Sí, no van a poner una bomba como hicieron en la Escuela General Santander, no van a hacer un tipo de atentados de esa magnitud, pero van a seguir con sus extorsiones, con su tráfico con su narcotráfico. Ellos no tienen toda esto, pero ellos vacunan a todos. Van a seguir con la minería de oro ilegal, vacunando a todos. Es decir, y van a seguir, por ejemplo, en Arauca, llevándose un porcentaje de todos los contratos públicos. En Arauca son muy fuertes, tienen es un departamento que lo tienen completamente, la política la tienen controlada absolutamente, y donde se están matando con las FARC por el control del territorio nada más. Además, el ELN es difícil de derrotar porque tienes a un aliado fundamental que tiene 2.000 kilómetros de frontera, que es Maduro. Maduro es aliado del ELN, del chavismo, y cuando tú tienes un santuario, derrotar a un grupo como ese es prácticamente imposible. Imposible.
Pero entonces vamos a ver esto, menos, además, no sé, los militares, como pasa otras veces, no le van a salir. Usted ha visto que no existe ningún mando militar de renombre, no existen ya, están apagados, ellos no existen. O sea, es un ministro que es magistrado y que no le interesa nada la defensa y han conseguido que el ejército pues sale de vez en cuando alguno, pero como les han restado poder. Y lo mismo con la policía. Entonces, bueno, esta gente va a seguir ahí, en Arauca van a seguir fuertes, matándose con estos, en otras partes del país como el Chocó van a seguir también fuertes, pero como digo, ellos van a seguir pues secuestrando de vez en cuando, pero silenciándolo. Nadie va a salir a denunciar todo lo que hacen con sus extorsiones, sus nexos con los productores de coca, en fin. Bueno, ahí tranquilamente reclutando menores de edad, de pronto no de 9 años ni de 10, sino de 15 y 16, pero ahí van a seguir. Y los vamos a tener 4 años. Entonces, la gente que vive en territorios controlados por el ELN, pues bueno, pues tendrán que seguir callados y pagando la vacuna. ¿Qué van a hacer? Porque son los que mandan y cada vez más. Las otras bandas, las dos, considerar a las FARC, y además eso también es culpa de Colombia, porque le revisten al ELN de política, y eso lo hace la derecha y la izquierda. En eso son igual de cobardes unos y otros. Les dan esa legitimidad política para poder negociar con ellos. Y Colombia es un país que increíblemente todavía permite que exista el delito de rebelión, como si no hubiera democracia y como si esto fuera una república bananera. Entonces todavía permite que exista el delito de rebelión y es un país que prefiere arrodillarse antes que pelear. Es decir, si lo hubiera invadido Rusia, pues preferiría cederle todo el este del país para que no siguieran tirando bombas. Eso por un lado. Entonces tampoco podemos culpar a la izquierda porque la derecha le da la misma legitimidad política al ELN y nunca ha querido cambiar esas leyes. Las dos FARC, es difícil acabar con las dos FARC porque ustedes vieron, no sé si les vieron las imágenes de esos 20 y tantos muertos, solamente salieron 17 y 18, pero habían sido 23, que cargaron en un camión de basura y los botaron ahí en un pueblo, en un montón ahí, los botaron como si fueran basura. Eso fue en una batalla entre dos disidencias. Las que perdieron creo que fueron las de Márquez y ganaron las de Mordisco porque llevan más tiempo y tienen más implantación. Márquez, como Márquez y todos sus jefes, el Paisa, Romaña, el Loco Iván, todos estos, incluso Walter Mendoza, que es ahora como uno de los jefes, y Márquez pretendían conquistar territorio desde Venezuela, porque ellos permanecían en Venezuela y obviamente pues no pudieron. Y además ellos se creyeron tan importantes que pensaron que en ese momento Gentil Duarte, que todavía estaba vivo, y Iván Mordisco, iban a decirles, a cederles todo el territorio conquistado porque Iván Márquez es maravilloso. Les dijeron, no, señores, nosotros llevamos aquí mucho tiempo y ustedes, si quieren, se lo tienen que ganar. Nosotros no vamos a hacer, no lo vamos a incorporar así para que ustedes sean jefes. Si quieren, pónganse al final de la cola. Y como no fue así, pues entonces se formaron las dos disidencias, que son casi todos los que producen los muertos. Ellos dos y la guerra del ELN con las FARC en Arauca. Los muertos son siempre entre ellos. Es lo que los muertos que hay en las zonas rurales, es las guerras, como por ejemplo la que hay ahora en el Cauca, entre las dos disidencias, muy fuerte. Por el control de la coca, no hay otra. Pero entonces, obviamente a las disidencias les interesa mucho eso del cese al fuego bilateral. Están celebrando, felices, porque eso significa que el ejército y la policía no pueden atacarlos. Ellos no van a disparar contra el ejército y la policía, no les interesa, porque ahora van a poder hacer todos sus negocios felices, tranquilos. Obviamente los cocaleros son también muy afortunados. En Tumaco hace 2 años que no erradican, 2 años, Tumaco, que es la región donde más coca se produce de este país. Tumaco, no sé, desde hace 2 años. Ya, yo la última vez, yo ya me río. Yo cuando fui al pueblo de Francia Márquez Suárez,
la última vez me reía, porque tú ya ves laderas de coca en la carretera principal. Es genial, la carretera principal que va hacia el pueblo. Tú ya ves, espérate, voy a ver cómo rechazar. Tú ya ves laderas de coca. La coca está por todos lados, por todos lados. Ahora tiene un problema, yo creo que tiene un problema de exceso de producción. Calculan que de 200 hemos pasado como a 240.000 hectáreas, es decir, una salvajada. Hay un problema de producción, pero yo lo que no entiendo es cuando voy a zona cocalera, el precio no ha oscilado grande, no ha oscilado mucho. Entonces no sé cómo, porque la demanda no puede ser la misma, porque la capacidad de producción será 1.400, 1.500, 1.700 toneladas, no sé, pero, pero la producción es brutal, la producción de hoja es brutal y de base, de coca. Entonces, no sé, no sé, abrir nuevos mercados, no sé qué van a hacer con tanta coca. Pero obviamente este gobierno es tan infantil y tan estúpido y tan demagogo y tan populista que se cree que porque tú les digas a los cocaleros que no les vas a erradicar, la gente cocalera va a ser responsable y no van a seguir cultivando y ampliar la superficie de coca. Yo creo que es una locura. Y lo que no se dan cuenta es que tú para ser cocalero, pues, y traficar con y producir base de coca y tal, tú necesitas grupos armados. Es decir, eso es una manera de expandir la violencia. Y lo peor no son las 240.000 hectáreas de coca. Lo peor es la cultura cocalera. Eso es lo peor que hay. Es decir, más fácil es erradicar las matas que la cultura cocalera. Y no hay como... Yo me acuerdo una vez un gobernador indígena en Toribio, eso es norte del Cauca, me decía, en Tacuello, que me diga, perdón, me decía muy preocupado cómo había impregnado a los jóvenes NASA la cultura cocalera. Y ellos son sobre todo productores de marihuana. Pero esa cultura es difícil luego de quitar. Y luego también es peligrosísimo, por ejemplo, esas visitas que hacen las disidencias a las escuelas, que las hace el ELN de hace rato y las harán en zonas por allá sin pasarlas por las redes. Pues claro, tú al final en Colombia, ¿cuál es el problema de la violencia? Que tú tienes, si yo soy un joven de una veredita por allá y lo que veo es guerrilla, y si alguien me dice, no, pero es que usted no debe meterse al grupo, porque vea usted tiene que seguir otro camino en la vida. Para usted un día puede ser senador, puede ser algo, entonces dirá, pero oiga, pero si, mire, estos llegaron al Senado matando. Es decir, ellos, ¿por qué es mejor el otro camino? Si por esta vía también puedo llegar al Senado, por esta vía puedo llegar a donde yo quiera. Y siempre en Colombia van a estar negociando conmigo y dicen que tengo legitimidad. Entonces, ¿cuál es la frontera del bien y del mal? ¿Cuál es la diferencia? Y el mismo Petro, en alguno de sus discursos, dice que luchan por un discurso que dijo una vez, que luchan, qué diferencia hay entre un soldado, entre las causas de un soldado y la de un guerrillero, que están en lo mismo, la misma causa. Entonces, tú estás generando una confusión tremenda y además estás generándolo en un país que es el número 1 del mundo de mujeres cabeza de hogar. Eso puede ser romántico, pero eso en los pueblos, apartados, en muchas zonas, significa que hay mujeres que tienen 4 hijos de 3 padres diferentes y que no hay y hay muchos hogares desestructurados. Y hay mamás que no alcanzan a educar a sus hijos, tienen bastantes con sacarlos adelante. Y muchos hombres que hacen hijos se van, por eso la cantidad de como 500 que están detenidos por inasistencia alimentaria. Es decir, es un cóctel perverso desde mi punto de vista. Falta de estructura sólida y falta de oportunidades en los pueblos, pero dicen, es que es absurdo. Por ejemplo, el otro día una universidad en el Catatumbo, pero qué estupidez, una universidad en el Catatumbo, que son poblaciones que no son tan grandes y además se creen que hacer una universidad es solamente hacer un edificio. Entonces hacemos un edificio, gente, que lo primero que tiene que hacer usted es reforzar los colegios para que la educación no sea tan mala como es, porque es pésima. Entonces, no, la solución es hacer una universidad. Es decir, pero entonces son zonas apartadas y a veces no tan apartadas cuando tú quieres
hacen una carretera, se la roban, porque la corrupción es peor que la guerrilla y que los paramilitares, la corrupción. Entonces se roban la carretera y de todas formas, y si no, pues pretende los helenos y las guerrillas cobran un impuesto alto a los constructores y luego dicen que es que no se hace la carretera por la corrupción, claro, pero ellos también participan de esa corrupción, cobran unas vacunas altísimas. Es decir, es un cóctel perverso y yo no le veo una salida fácil. Decía cuando estábamos en el Caguán, año 2001, 2002 sería, la Iglesia Católica allí es muy fuerte. Y decían, no me acuerdo cómo se llama, una agrupación que tienen, no me acuerdo. Decían que si se trabajara para cambiar la cultura de la coca y para cambiar la coca por otros cultivos, que deberían empezar ya, decían el año 2001, por ahí, y que en 10 o 15 o 20 años se podían ver los resultados. Y lo único que hemos visto desde el año 2001 ahora es que se ha ahondado en esa cultura traqueta, se ha premiado a los criminales, se va a volver a premiar a los criminales con el aplauso de buena parte del país. Entonces tampoco, yo creo que cada uno tenemos lo que nos merecemos. Y si eso es lo que quiere Colombia, que es lo que quiere, porque como digo, la derecha también proponía negociar con el ELN, si es lo que quiere Colombia, pues uno lo tiene que aceptar. Lo tiene que aceptar. Yo pues los critico y tal, pero me volví, pues casi que se queda uno solo y encima te tildas de guerrerista y de extrema derecha y de fascista y de no sé cuántas cosas más, porque lo correcto y lo políticamente correcto es aplaudir estas negociaciones. Entonces la gente dice, pero es mejor echar discursos que balas. Bueno, hay frases que son muy efectistas, pero que encierran una falsedad y pues, una falacia tremenda, pero bueno, cada uno, como digo, yo respeto el triunfo de Petro, creo que se lo inflaron en la registraduría, no creo que fuera tanto como robárselo, se lo inflaron y de todas formas, si hubiera perdido por un 1% o algo así, pues hubieran quemado el país, así que hasta mejor que ganara Petro porque lo hubieran quemado. No hubieran aceptado nunca la derrota por un porcentaje muy pequeño. Entonces, y pienso que tal paso que vamos, pues van a estar 4 años más, es decir, por lo menos 8. Pero bueno, yo sí soy de las que pienso que hay que respetar la democracia. Y bueno, si tú piensas que tienen en Estados Unidos un presidente que tiene 80 años, que va a terminar dentro de 2, creo que es, y dice que va a presentar a la reelección, vamos, si eso no es ser un sinvergüenza, pues que venga Dios y lo vea. En fin, entonces, pero Estados Unidos tiene la suerte que tiene instituciones fuertes, sólidas. Colombia, pues, tiene instituciones débiles, pero las tiene. Entonces no entiendo la legitimidad de un grupo armado, no lo entiendo, pero bueno, eso me lo explica. Yo soy más a mí me va más Zelensky que los que se arrodillan, pero una cosa es negociar, que muchas veces tú tienes que terminar negociando, como tendrá que negociar al final Zelensky en algún momento. Y otra cosa, pero es negociar con dignidad, otra cosa es arrodillarse. Pero bueno, la gente quiere arrodillarse y hay que aceptarlo. Y eso es un poco, en líneas generales, porque si no me enrollo, además sin ninguno. Salud. Pues ha hecho una presentación demasiado buena. La verdad es que es de lo mejor que yo he escuchado porque compartimos varios puntos de vista, o sea, casi todos. Pero yo te quería hacer unas preguntas. Tú tocaste temas, por ejemplo, pues, lo tocaste indirectamente, dijiste que Petro consiguió mayorías. Uno consigue mayorías por una razón, porque se compra a todos los políticos, que tú los llamaste sinvergüenzas, que pues es lo mismo. En las regiones, precisamente, tú tocaste el tema de que se roban las obras, y esas son prácticas que todos los políticos hacen, se roban todas las obras en todo el país, y no estoy diciendo que sean los de izquierda, son los de derecha e izquierda, roban igualito. Entonces, con esos factores que son demasiado, yo creo que es el cáncer más grave que tiene Colombia es la corrupción, la gente empieza a decir, que es lo que tú estabas hablando del mensaje, la gente empieza a decir, bueno, si es que este político se robó una vía de, no sé, de 1.000 millones, porque el kilómetro más o menos es de 1.000 millones, entonces se roba un kilómetro de 1.000 millones y después llega a extorsionar la guerrilla o el ELN o el grupo delincuencial que sea y viene y extorsiona al contratista porque el contratista sabe que le tiene que dar al senador, al alcalde, al gobernador, a todo el mundo. ¿Tú cómo cambias un país
donde se lo roban por todo lado. Es imposible cambiar la cultura. Es completamente imposible. O sea, la cultura del odio, como tú la estás llamando, que es la que usó Gustavo Petro, pues cala. O sea, cala porque es que Petro lo eligieron no es porque los políticos anteriores sean muy buenos, es porque también son un desastre. Por eso la gente, digamos que le dio la oportunidad a Gustavo Petro de estar ahorita en el poder. Sin embargo, yo difiero contigo en el último punto. Yo creo que Gustavo Petro no va a lograr durar otros 4 años en el gobierno con el candidato que sea, pero tampoco lo va a lograr la derecha. Yo creo que va a salir un candidato con las mismas Yo creo que características que usó o la que no lo va a estrategia que lograr, usó Rodolfo dices que tampoco Hernández. lo va a conseguir la derecha. No, yo creo que tiene que salir un candidato muy similar. Si logra salir ese candidato muy similar a Rodolfo Hernández o no muy similar, digamos que usando el discurso de la corrupción, ¿sí? Similares en eso. Logra vencer a Petro y logra vencer a la derecha. Yo te quería hacer una pregunta, pues ya que te digamos mi punto de vista, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú por qué crees que perdió Rodolfo Hernández? Tú dijiste que lo habían inflado. Yo realmente creo que Rodolfo Hernández, después de que ganó la primera vuelta, hizo una campaña desastrosa. Yo no creo en la hipótesis de que sea el caballito de Troya como dice todo el mundo, pero sí sé que hizo una campaña desastrosa, pero no sé por qué. Yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué fue una negociación? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, una cosa, coincido contigo, precisamente lo estábamos hablando esta tarde con otra persona, en que la derecha no tiene posibilidades dentro de 4 años. Yo pienso que va a seguir ganando una opción cercana, una opción del pacto histórico, pienso. Pero si hubiera una posibilidad de que no fuera, tendría que ser una tipo Claudia López, digamos, alguien que fuera un centro izquierda, que pudiera ganar. Yo pienso lo mismo, que la derecha no tiene ninguna opción en 4 años, no lo creo. Yo creo que no había pacto secreto ni que era el caballo de Troya, yo eso no lo creo. Yo creo que él se asustó al final. Yo pienso que él se asustó con la victoria. De pronto él quería tener visibilidad y alguna cosa para luego volver a ser gobernador. No sé, yo creo que se asustó. Era un hombre, yo le vi una vez en un aeropuerto, no era muy mayor, pero el aspecto físico era de muy mayor. De un hombre, yo no veía con capacidad para poder llevar un país. Bueno, tampoco se lo veo a Biden, pero bueno. Pero yo creo que se asustó. Es que los últimos 15 días fueron de no creer. Todos los errores del mundo los cometió, incluido ese viaje a Miami con unas viejas. En fin, esa cosa fue como demencial. Y irse a Miami y luego inventarse que le iban a un atentado con un cuchillo. Es decir, más ridículo, imposible. Fue absurdo completamente. No, yo creo que o se asustó al final y no le hizo fuerza, pero yo no me creo esas teorías de que era el caballo de Troya, todo eso no me lo creo tampoco. Ahora, ¿por qué hizo tan mala campaña? La única explicación que encuentro es esa, que se asustó. Y él no podía hacer un debate, eso era evidente, él no podía debatir con Petro. Eso es evidente porque no le daba para eso. Y luego él había dicho muchas veces que él apoyaría a Petro, que en caso de que fuera Fico Petro iba a apoyar a Petro. Es decir, no se sentía, como yo pienso, con los ánimos de debatir, ser duro con Petro, llamarle sinvergüenza, algo así, porque además es su único discurso. No tenía otro. ¿Qué va a debatir? Si su discurso tenía tres argumentos muy, muy débiles, pero pienso que se asustó. Y bueno, ¿qué hubiera pasado en Colombia si gana? Pues como el margen hubiera sido muy estrecho, yo insisto en que queman el país. Porque ellos, acuérdense, la gente se lo olvida ya. Pero Petro no se cansó de decir que la única manera de ganarle era Petro y sus alfiles. Era matando a Petro o en un golpe de Estado. Acuérdense, o no reconociendo las elecciones o un golpe de Estado. Recuerden que le puso fecha a un golpe de Estado que iba a dar Duque. Un sábado dijo que el martes Duque daba un golpe de Estado. Es que ellos inventaron a ese extremo. Entonces, pero la gente lo creía. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una cosa que hice precisamente en Suárez, durante la campaña, en un carro hablando con gente, me decía un señor, no, es que es la única manera es que se roben las elecciones, es que no, nosotros hemos ganado. Decía, Petro ha ganado, es que solamente si se roban las elecciones nos ganan. Nosotros somos muchísimo más.
Entonces, yo decía, bueno, ya digo, yo hasta me alegré cuando ganó Petro, me alegré. Porque, y luego había gente tan demencial que decía, ay, ojalá le pase algo. Acuérdense, había gente que le tenía tanto miedo que decían, ojalá le pase algo, ojalá le maten, ojalá se muera. Yo decía, pues si alguien mata a Petro, yo no cojo ni la maleta, yo me cojo las llaves, me busco un taxi, me voy al aeropuerto y me compro el primer tiquete para irme del país, porque es que nos queman vivos. Si pierde las elecciones, nos queman solamente los edificios, pero si le pasa algo a Petro, es que nos queman vivos. Entonces, eh, yo creo que al final, pues como digo, es la democracia. Yo es que es un triunfo, era la tercera vez que se presentaba y se dieron todas las circunstancias. Duque, nadie valoró o nadie tuvo en cuenta que él gobernó con la pandemia. Entonces le juzgaban las cifras económicas como si no hubiera habido pandemia. A la gente se lo olvidó. Y Duque no lo hizo bien al final, tampoco fue un mal presidente, pero no supo transmitir, fue débil en muchas cosas. Eh, pero, pero no, yo no creo, yo creo que ese ingeniero, además es un tipo impresentable, a mí me parece un impresentable, pero yo creo que se asustó. Es la única explicación que le encuentro. Y cometió un rosario de estupideces que son de manual. Es decir, ¿qué no hacer en los últimos 15 días de campaña? Pues uno a uno los hizo todos. Todos los pasos los dio en los últimos 10 días. Fue alucinante, alucinante. Pero acuérdense que fueron tan viles, tan ruines, que le inventaron el cuento de que su hija estaba viva, de que la hija desaparecida estaba viva. Es que acuérdense que al punto que llegaban, que la hija desaparecida estaba viva y que estaba en un hospital psiquiátrico y que él lo había ignorado. Es decir, es que usted también pelea contra una gente que no tiene ninguna moral, y que llegaron a decir que a Fico había que presentarlo como un depravado. Es decir, es que yo no sé si de pronto él se asustó, no sé, no sé. Dejó de hacer, lo que sí sé es que dejó de hacer caso a los asesores los últimos días también. Dejó de hacer caso a todo el mundo. Muy débil, o sea, todavía estaba muy débil y además que tenía el peso de la derecha encima, que la gente no se lo iba a David, perdonar, no se lo iba a perdonar. Entonces, comparto en la línea contigo y, y bueno, lo que pasa es que yo también creo que al final la campaña no la va a ganar Petro por lo mismo que tú estás diciendo, porque Petro llegó a hacer lo mismo que todos los políticos anteriores. Están robando de la misma forma, igualitos. Entonces no creo que le vaya a dar para otros 4 años. yo quiero saber cómo estás viendo la oposición en este momento. Yo he notado pues que la gente, digamos, está muy preocupada porque ve que el presidente Uribe se reúne con Petro, etcétera. Yo tengo la teoría que en medio de todo eso puede ser, digamos, algo positivo en el sentido en que Petro se queda sin enemigo. O sea, cuando a Petro las cosas le salgan mal, que le tienen que salir mal, no tiene por dónde salirle bien toda esa cantidad de barbaridades que está haciendo y que está proponiendo. Él no va a tener un uribismo que va a decir, va a culpar, no tiene a quien culpar, no tiene cómo culpar a Uribe. Si lo de las tierras no le sale bien, no tiene cómo culpar a Pepe Félix Laforí. Entonces yo quiero saber cuál es tu percepción al respecto, porque a mí también me preocupa que la gente, y yo me incluyo, estamos como quedando como un poco abandonados, digamos, estamos huérfanos de un liderazgo político. Estamos, digamos, sometidos al escándalo del día, a lo que se mueve en el Twitter, lo que se mueve en los medios de comunicación, y que todos los días cada cosa es peor que la otra. O sea, todos los días hay algo, todos los días pasa algo tan escandaloso que sería un escándalo que en otras épocas duraría las personas hablando de eso un mes entero. Aquí no, porque no te dan chance. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Salud? Pues yo también estoy bastante sorprendida de la actitud de Uribe. Es decir, uno no sabe cómo interpretarlo. A veces, como dices, de alguna manera se ha aflojado ese petrismo, uribismo, pero cuando lo necesiten lo van otra vez a airear. Uribe, pero obviamente se ha quitado un poco esa pugnacidad, digamos, esa polarización que si no eres de Petro eres uribista. Eso ha desaparecido un poco, pero yo creo que no es positivo por una sencilla razón.
No es que no sea positivo que haya desaparecido, que eso tendría que haber desaparecido hace tiempo. Pero yo creo que nadie sabe, ha dejado como huérfano un poco. Y él es un político que ni come ni deja comer, porque podía haberse retirado y haber dejado, haber fomentado, haber potenciado alguna cabeza en el partido, haber potenciado un liderazgo para que lo sustituya a él, porque el Centro Democrático al final es el único partido de oposición que existe. La única oposición verdadera es él. Entonces, tú tienes un Uribe que un día coge y en lugar de poner a la cabeza de la lista a María Fernanda Cabal, porque es lo que en ese momento le gusta a la gente o no, era la que había ganado por así decirlo, las primarias, digamos, la que merecía estar a la cabeza, se saca de la manga a un Miguel Uribe que no tiene el apoyo del partido, que no lo tiene, se lo saca de la manga a un Miguel Uribe. Y Miguel Uribe podrá decir lo que sea, pero él no va a ser el líder del Centro Democrático. No lo va a ser porque dentro del partido no lo ven como el líder. Es una imposición de Uribe, por eso María Fernanda terminó yendo en el puesto 100, porque obviamente le dio rabia, pero también le dio dar rabia a otros, a Paloma Valencia, los que sean. Entonces Uribe hace esas cosas extrañas. Duque no va a poder ser tampoco ningún líder, porque Duque no salió bien. Yo creo que su gobierno no fue, como decía antes, tan malo, pero no ha salido bien. Entonces, ¿qué oposición hay? Yo veo un desierto, yo veo un desierto. Fico se va a tener que concentrar en ganar la alcaldía de Medellín, yo creo, e intentar desde ahí volver a surgir nacional, pero de momento se va a tener que ir a Medellín a rescatar esa alcaldía. No hay un partido tan fuerte. El Centro Democrático debería ser más fuerte, pero tú necesitas un vocero, alguien que tenga como aspecto de presidente para las siguientes y con un equipo. María Fernanda Cabal tiene su nicho, pero es un nicho. Es la voz más fuerte de la oposición, pero María Fernanda Cabal no representa todo a la derecha y ella tiene su nicho, pero no va a salir de ahí. Ella no va a crecer mucho más. Entonces no tienes... Nieto podría haber sido, pero para eso lo tenía que haber ungido Uribe y no lo ha ungido. Es decir, no hay alguien que sustituya a Uribe. Y Uribe sigue teniendo el bastón de mando en ese partido. Entonces, como digo, ni come ni deja comer. Yo creo que es un error esas reuniones con Petro, creo que es un error apoyarle en proyectos. Además, por un lado dice que va a apoyar y luego los critica. Es una oposición responsable, sí, pero en política los lenguajes también cuentan. Entonces tú puedes estar en la oposición y luego ser una oposición responsable. Pero yo no entiendo esas reuniones, no lo entiendo. Además, tú tienes congresistas. En lugar de esas reuniones, como cuando dijo, no, es muy bueno que vamos a tener una relación directa. Pero es que tú tienes un grupo parlamentario, tú tienes otras voces. Entonces es saltárselos a todos e irte a reunir con Petro. Yo creo que das unos mensajes muy confusos, tanto internamente en el partido como por fuera. Yo no creo que sea nada positivo, porque de alguna forma estás aniquilando la oposición. No sé, a mí me parece, no me gusta nada lo que estás haciendo, no lo entiendo además. Sinceramente no entiendo qué es lo que está haciendo. Pero lo veo mal, no veo una oposición fuerte. Y una oposición no es un salvador tipo el ingeniero, no. Esto es una oposición que debería ser el Partido del Centro Democrático, debería repensarse y hacer un partido fuerte, sólido, de centro-derecha, que fuera desde el centro-derecha a la derecha, pero no con una imposición de Uribe, porque es que ahora vamos a ver en las elecciones a ver de qué candidato se saca bajo la manga. Yo lo veo muy confuso como usted, pero yo creo que por un lado lo positivo que usted dice, sí, vale, ya no están todo el día diciendo Uribe, pero cuando tengan que tirar de eso, van a tirar de eso. Van a tirar del Uribe, además, recuerden que está la JEP, recuerden que va a hablar Mancuso, que ahora HH quiere hablar. ¿Y qué se creen que va a decir Mancuso? ¿Qué creen que quiere que hable Mancuso? ¿Que vaya Mancuso a hablar del alcalde de no sé qué, de Tierra Alta en Córdoba? No, lo único que quieren es que diga que Mancuso tenía relación con Uribe. Es decir, olvídense con uribistas. Eso van a seguir esa pelea porque eso es rentable para ellos. Eso es rentable para ellos. Y la JEP va a seguir con si los 6.000 muertos o no sé qué. Es decir, Uribe de alguna manera aplaca un poco pues sí, esa polarización, pero por otro lado, cuando lo necesiten, van a seguir insultándole y van a seguir atacándole y van a seguir
tildando de uribista y de asesino a lo que necesiten. Es decir, yo no creo que eso sea una paz real, la verdad. Y no sé si es porque quiere aflojar su proceso, no lo entiendo, la verdad. Y cuando hablo con gente del Centro Democrático, tampoco lo entiendo. No se crea, hay mucha gente que está muy confusa, muy confundida con esa posición y no veo una oposición fuerte, la verdad no la veo. Y como usted dice, la oposición no puede ser solamente Twitter, pero es que el presidente lo lleva a Twitter, porque ese campo lo gana. Y entonces la reforma de la salud lo lleva a la calle. Y el martes va a estar en la calle hablando de una reforma de salud que nadie la conoce. Pero entonces el Centro Democrático dijo, ay, no, qué susto. Nosotros dijimos el martes, pero para no asustar a nadie, nosotros, para evitar confrontarnos, nos vamos el miércoles. Entonces esto se va a convertir en una medición. ¿Quién lleva más gente a la calle? ¿Si ellos o los contrarios? Entonces, hay tantas torpezas que yo no sé a qué juegan, la verdad. Pero sí sé que así, el único feliz es Petro. Admirada y respetada Salud, para mí es un verdadero honor poder estar aquí con todos ustedes y escuchar esa exposición magistral. Pienso que es una radiografía muy completa del país y confío en poder hacer algunos aportes. Eh, Antes de la pregunta, quisiera exponer, querida Salud Hernández, eh, con esa admiración que tengo por usted, por su valentía, porque sabemos que en nuestro país, tristemente, a quien enfrenta el sistema que esté gobernando, en más o en menos, puede arriesgar hasta su propia vida. Eh, Actualmente estoy en retiro y soy escritor y conferencista. Estoy terminando 3 libros sobre política y en uno de ellos, que partió del tema de la combinación de las formas de lucha y de lo que se llama en la teoría ideológica de la izquierda la guerra popular prolongada, fui descubriendo muchas cosas que me llevaron a entender que definitivamente la izquierda gobierna para la destrucción. Lo que los mueve es la codicia. El nombre del juego para ellos es codicia, aunque como lo dijo alguien hace un momento, también en la derecha lo hay. En todas partes, derecha, izquierda, centro y demás, hay enemigos de la humanidad que solo quieren apoderarse del dinero, pero se aprovechan de 3 ingredientes que hay en nuestro país para llegar al poder como lo hicieron. Una es la incredulidad. Nosotros no creemos que esté pasando, no creímos que podíamos llegar a estar como Venezuela y otros tantos ejemplos. La ignorancia. Somos un pueblo negado para capacitarnos en los asuntos de política y sucede que la política está en todo, absolutamente en todo. Cuando se habla de la guerra política, no se habla de la guerra entre las campañas políticas, sino, y conocí muy a fondo ese tema por el devenir en parte de mi carrera militar y de otras capacitaciones que obtuve, y eso me da a entender que combinando la incredulidad con la ignorancia y la ingenuidad, terminan cumpliendo su objetivo, que es destruir al país para tenerlo esclavizado. En mi concepto, estoy de acuerdo con la gran mayoría de tu exposición, pero en mi concepto, Petro no se va a ir y si se va, lo va a relevar o Verónica o cualquiera de los que tiene ahí, un Roy Barreras, si no termina afectado por el cáncer, etcétera. Pero realmente la izquierda ya está en el poder y Petro está haciendo todos los movimientos necesarios para ir avanzando, para quedarse como Ortega, como Maduro, como quien se quiera de ellos. A Uribe lo doblegaron con guerra jurídica. Cuando lo llevaron hasta estar en la cárcel, aunque domiciliaria, lo doblegaron y por eso empezó a aflojar. No es posible que un hombre tan capaz y tan inteligente se haya equivocado tantas veces, escogiendo a Santos, después regalando el plebiscito y después también inclusive con Duque, con quien tengo mis dudas en muchos aspectos, porque es que en el concepto de muchos analistas, prácticamente Duque le pavimentó el camino a Petro. Y para completar, eh,
el nombramiento de Miguel Uribe, todo esto nos hace entender que realmente quien podía encaminar las cosas para favorecer al país no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta en mi concepto es casi que lógica. Sencillamente se están arropando con toda la cobija los últimos gobernantes, incluido Uribe, sacando, poniendo en claro que innegablemente hizo un buen gobierno. Y aquí hay una cosa particular. La mayoría de gente cree que los militares somos todos uribistas y eso no es así. Admiro la estrategia de seguridad democrática, la política de seguridad democrática que hizo Uribe, pero estuve muy cerca, por razón de mi trabajo estudiando la sociología militar, de cómo nos negó beneficios, nos negó derechos que están en la ley desde 1994 y años subsiguientes. Lo que menos le importó a Uribe fue el bienestar de los militares. Y puedo extenderme aquí largamente. Por tanto, realmente nos utilizó para hacer su buen gobierno, salió beneficiado el pueblo colombiano en esa época, qué bueno eso, pero innegablemente cuando Uribe nos quitó el fuero militar, ahí empezó la debacle de las fuerzas militares y empezaron a subyugarnos al punto en que estamos hasta este momento. Mi pregunta y una solicitud es, la pregunta es, ¿no crees que el globalismo es una realidad? ¿No crees que el comunismo dejó de querer tomarse uno que otro país y ahora quieren todo el planeta? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿no crees que con todo la manipulación de gobierno que está haciendo Petro y con la promoción que le está dando al narcotráfico, que realmente ningún país lo va a enfrentar, ¿no crees que ya estamos siendo una narcodemocracia? Y mi propuesta y solicitud respetuosa es que pueda mantener contacto contigo. Yo me leo tus columnas, tus publicaciones por todo lado. Admiro mucho eso, he aprendido y sería un honor inmenso para mí, discúlpame el atrevimiento, que uno de mis próximos libros sobre política me concedieras el honor de tener el prólogo. Haré ese prólogo encantada, muchas gracias de verdad por sus palabras. Yo discrepo de usted en una cosa, es decir, hay cosas que estoy de acuerdo y otras no. Yo discrepo, yo no creo que vayamos camino de ser otra Venezuela, ni que vayamos a ser Nicaragua, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Sí pienso, como decía, que van a seguir ganando ellos y van a sentar todas las bases para ganar y van a hacer lo imposible por ganar, porque una vez que han llegado al poder no se van a ir en 4 años. Eso sí, no tengo la menor duda. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A quién van a poner al frente? A alguien y no sé. Darán subsidios, repartirán algo que sea, pero no van a dejar el poder de ninguna manera. Lo de que el comunismo, claro, en América Latina, la izquierda, que no siempre es comunista, a veces es más extrema, pero sí que la izquierda y la extrema izquierda están conquistando países y que quieren conquistar más, por supuesto. Por supuesto que quieren conquistar, pues si ya prácticamente toda América Latina es, digamos, un 60-70% es de izquierda, 70%. Unos más radicales, unos menos radicales, pero es una izquierda y es el único continente, es la única parte del mundo donde hay tres, digamos, occidental, del mundo occidental, porque pues dictaduras en el mundo árabe hay muchas, pero digamos que es la única parte del mundo occidental donde hay 3 dictaduras y las blanquean todo el tiempo, es decir, es que les lavan la cara continuamente. Pero que lo vayamos a convertir en una de ellas, no, no lo creo, sinceramente. No creo que llegamos tan, porque Colombia tiene instituciones débiles, pero no tan débiles, no tan débiles, y eso no se va. Lo que sí va a hacer Petro, y eso sí es una de las cosas que encuentro preocupantes, es debilitar al extremo a las fuerzas militares. Y va a llevar, me pareció increíble el otro día escuchar que la policía va a quedar bajo el Ministerio de Justicia, cosa que me parece que es una de las propuestas, quedar bajo el Ministerio de Justicia. No sé si lo hacen, esa cosa tan absurda, para negociar y luego que cuando digan, pues no, que sea bajo el Ministerio de Interior, hasta nos parezca bueno, porque comparado con estar bajo el Ministerio de Justicia, que es algo inaudito, pero bueno. Pero sí creo que quiere debilitar a las fuerzas militares. Eso es evidente, por eso nombró a ese ministro y todos los pasos que van en esa dirección. Pero ya digo que quieren la izquierda pues conquistar terreno, sí, sí, claro, claramente. El comunismo
no sé, no creo que haya así como... El comunismo querría, pero no veo una conspiración mundial para eso. No lo veo. Sí veo a una China queriendo tener muchísimo más poder en el planeta, poder económico. Yo no le daría contratos, no le daría, no, yo a China no le daría nada porque me preocupa, me parece que es un país con el que tú no puedes hablar de tú a tú, esto no es una democracia, es un país que te manda globos para espiar, es decir, eso es inaudito y lo tienes que aceptar. Es un país que además, por ejemplo, la represa gigantesca que ha construido en Ecuador es un absoluto desastre, tiene unas fallas que no se pueden arreglar. Es mucho peor, vamos, que lo que ha pasado con Ituango, pero mucho peor. Y es una catástrofe y en otros países del mundo ha sucedido lo mismo. Es decir, pero no es para implantar el comunismo, ellos quieren tener poder económico más fuerte en el planeta. Rusia lo mismo, pero Putin no quiere implantar el comunismo, sino que Rusia tenga más poder en el planeta. Entonces me parece que son, y además no persiguen el mismo, los dos persiguen el mismo fin, pero no unidos, sino cada uno quiere tener su cuota de influencia diferente. Entonces, no sé, hay cosas que sí veo, pero otras sí, obviamente, que en América Latina van a intentar. Y por eso las primeras líneas, todas esas ataques salvajes en Chile y esa propaganda que hicieron en todo el mundo diciendo que Chile era una farsa, que ese progreso de Chile era mentira, vamos, es que eso fue una maniobra perfectamente orquestada y la gente se lo creyó. Es decir, sí hay, como eso del Foro de Sao Paulo, sí hay un grupo, tipo el Foro de Sao Paulo, que sí quieren que América Latina sea toda como del Foro de Sao Paulo. Eso sí, pero más desde una posición latinoamericana. No veo, ya digo, los intereses de China y de Rusia me parecen más económicos, pero son un peligro. Yo los dos países, vamos, los tendría a distancia. Yo no habría dado el metro a los chinos ni les daría nada. Nada relevante se lo daría a los chinos, nada, absolutamente nada. Me parece que son una potencia muy peligrosa y, y que no te trae nada bueno. Usted ha dicho hace algunos momentos que no ve posible en el futuro un triunfo electoral de la derecha en Colombia. En fin, yo sé que usted tiene sus razones, pero yo le quiero preguntar lo siguiente. La derecha en Colombia, lamentablemente, ha estado tremendamente mal representada por los gobiernos que ha elegido. Usted habló ahora de Uribe, no quiero entrar en polémicas porque hay muchas personas que, en fin, pero Uribe, tanto cuando fue presidente como ahora, ha cometido unos errores garrafales y gran parte de su descrédito político es gracias a eso. Santos, que es un bandido de 7 suelas, fue elegido en Colombia por los votos de la derecha. Uribe le endosó los votos y lo hizo elegir presidente. Duque, cuyo gobierno me parece un desastre porque abrió las puertas a toda la izquierda, fue elegido también con los votos de la derecha. Y esa representación de esos malos candidatos de derecha, pues ha desacreditado a la derecha en Colombia de una manera absurda, en fin, inconveniente. Mi pregunta, si en las próximas elecciones de presidente, si es que hay próximas elecciones, si la derecha tiene un candidato muy bueno que realmente represente las ideas de la derecha, ¿usted cree que gana o usted cree que pierde? Es que tendría que ser alguien excepcional y además es que hoy día la política se mueve por otros lados. Yo creo que muchas veces no se analiza bien la irrupción de la fuerza de las redes sociales. Y es que ya no podemos hablar de política como antes. Es que las redes sociales lo cambian todo. Entonces usted puede tener una persona como el ingeniero Hernández a punto de ser presidente de Colombia haciendo una campaña por TikTok. Eso hubiera sido increíble. Es decir, usted tiene presidentes en el mundo que con el poder de las redes sociales pueden manipular muchísimas cosas y no hemos empezado a ver la verdadera manipulación porque es que dentro de nada usted va a tener grabaciones, va a tener videos de personas y son videos manipulados y usted a lo mejor va a escuchar a Petro o al candidato a la derecha diciendo barbaridades y son vídeos falsos. Es decir, porque es que la capacidad que tiene el Internet de manipular es infinita. Yo creo que todavía no hemos hecho sino empezar.
un candidato a la derecha, es que yo pienso que ellos van a ser muy hábiles, van a sentar las bases para seguir ganando las elecciones. Van a sentar esas bases. Yo espero que cambie el registrador, porque yo de este registrador no me creo nada, ni de la empresa española Indra, menos tampoco. Entonces, espero que cambien, no sé, que cambie el registrador para ver si tiene alguna credibilidad, pero no lo cifro tanto en que si te la roban o no, sino en la capacidad de la derecha de convencer a la gente que la derecha también le preocupa el bienestar social, que todos queremos, lo que pasa es que nosotros pensamos a la derecha que todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades y de ahí para adelante ya cada uno que se labre su porvenir. Pero no lo hemos conseguido con eso en América Latina, no hemos conseguido. Y en América Latina, sociológicamente, además, los medios de comunicación son más de izquierda que de derecha. Y a la izquierda les perdonan unas cosas que jamás se lo perdonaría a la izquierda. Es decir, a la derecha, ¿usted se imagina a una María Fernanda Cabal recibiendo un subsidio como le pasó a Francia Márquez, un subsidio de pobreza? Es decir, siendo una persona que vivía en un conjunto residencial en Cali y recibió un premio de más de 150.000 euros, es decir, y recibió el subsidio. Entonces ella dijo que es que el Estado nunca le ha dado nada a su familia y se acabó el debate. Y no importa. Es que ellos están eligiendo, designando embajadores a los amigos, pagando favores políticos, y habían dicho que eso lo hacía solamente Duque y no importa lo que hagan ellos. Es decir, es que ellos cuentan con una ventaja. Es que la izquierda puede hacer lo que le dé la gana, tiene como bula papal, es que no pasa nada. No pasa nada. Cualquier cosa que hiciera Duque, a Duque le llamaban asesino. Es que a Duque le llamaban asesino por donde fuera. Es que llegaban a ese punto. Un hombre como Duque, que es uno, precisamente si pecó de algo fue de débil. Es decir, y a veces pues sí, de débil. Entonces le llamaban asesino. Y lo que Duque hacía no le perdonaban una y a este le perdonan todo, o mucho. Entonces, yo veo que la derecha no, que haya habido un gobierno de derecha, el primer gobierno de derecha que hubo fue primero el de Uribe, pero recuerda que él venía del Partido Liberal, que es un partido en donde hay de todo y era de la Internacional Socialista. Uribe lo que pasa es que tuvo una política de derecha porque defendía al empresariado y porque era de mano dura, que por eso ganó, porque había una mano dura. Lo que pasa es que él se equivocó para mí en la reelección. Eso fue para mí el error histórico de Uribe, fue empeñarse en la reelección directa. Es decir, pero bueno, eso es entrar otra vez en un debate ya antiguo que para qué vamos a seguir. Pero la derecha, en realidad, y Duque tenía que haber hecho un gobierno de derecha, pero no quiso, les da miedo. Además hay un complejo, es la derecha complejada siempre, es que la derecha siempre vive con complejos. La izquierda no tiene ningún complejo. Aquí tenemos el Partido Comunista. ¿Cómo puede existir todavía en el mundo el Partido Comunista? Debería estar prohibido. Los signos comunistas, el Partido Comunista es un partido que masacró a millones y millones de personas. Es un partido como el fascismo, exactamente igual. Entonces, igual que uno no puede sacar un partido nazi ni un partido fascista, no debería existir el Partido Comunista. Pero ahí existe y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, que la derecha vaya a ganar, no lo veo. Es que ellos no tienen complejos, ellos entran arrasando, porque él ha entrado arrasando, la derecha entra complejada y no, y ellos ganan la batalla de la comunicación de lejos. La ganan de lejos la batalla de la comunicación. Entonces yo por eso soy pesimista, porque creo que el mundo ha cambiado, las redes sociales han transformado muchas cosas y la izquierda lleva delantera en eso. Y como dijo el tipo ese, ellos no tienen límites, corramos la frontera ética. Es que ellos no tienen ninguna frontera ética, ninguna. Es decir, ¿cómo pueden decir que el centro democrático es extrema derecha y el pacto histórico no es extrema izquierda? ¿Cómo? A ver, cuéntenmelo. ¿Usted lee en el mundo? Cuando digo el mundo me refiero al planeta, usted lee periódicos de fuera y entonces el democrático es extrema derecha, pero este gobierno no es extrema izquierda. Tiene un gobierno que tiene una ministra de Trabajo que es del Partido Comunista, que tiene el apoyo de los de comunes, que tiene gente como Iván Cepeda, que ha estado siempre apoyando una asociación de presos políticos. ¿Pero qué presos políticos hay en este país? Por Dios. Entonces, yo no lo veo. Yo veo que la derecha ha gobernado, no siempre, ha gobernado porque tampoco Uribe al principio era una derecha relativa, porque era del Partido Liberal. Y eso no era derecha. Lo que pasa es que hizo una política de derecha en el sentido de la mano dura, que era lo que quería la gente en ese momento.
pero y de apoyo al empresariado, eso sí, en eso sí, en política económica también. Y Duque, pero Santos no, Santos fue un traidor, pero Santos es, como digo, la oligarquía más nefasta que existe, pues Santos es el típico producto de la oligarquía, pero Santos no era una persona de izquierdas, lo que pasa es que ganó porque ahí pues Uribe se equivocó, digamos, y le traicionó a las 24 horas, le traicionó, pero no traicionó a Uribe, traicionó a los millones que votaron por él. Es que es lo que la gente no entiende, no traicionó a Uribe, traicionó a los votantes, y entonces por eso también la gente deja de creer en la política, porque dicen una cosa y luego gobiernan de otra manera, ¿no? Pero la derecha yo no la veo. Sinceramente, el próximo gobierno yo no lo veo para nada. Si se quiere ganar las elecciones, tiene que ser alguien de centro izquierda y, porque yo no veo para nada que vuelva un gobierno de la derecha así tan pronto, no lo veo. Ahora, si surge mañana no sé, alguien excepcional y que, no sé, y que sea muy atractivo, bueno, pues, milagros ocurren de pronto, pero ahora no lo veo. Y queda muchísimo de todas maneras, se queda 3 años y medio, entonces hay que esperar. Gracias. ¿Cómo añoramos nosotros un periodismo de antaño con noticieros como Krypton, QAP, un periodismo independiente, un periodismo muy profesional, pero hoy las cosas son muy diferentes. Solo quedan islas como usted, como Vicky Dávila, la Gurizati, periodismo independiente como Sandra Valencia, pero se ha perdido el espíritu real del periodismo. Nos vamos es por la noticia falsa, por la noticia manipulada y la verdad se oculta. Muy valioso un trabajo que usted hizo en Haití, donde había una manipulación tremenda y donde tanto el gobierno anterior como este condenaron a priori a unos ciudadanos colombianos por un incidente que sucedió allá que todavía no está claro y donde a punta de, de sistemas tipo de la Inquisición con torturas, amañaron confesiones increíbles, pero olvidaron a esos muchachos. Usted es la única que ha tenido el valor de demostrarle a Colombia y el mundo muchas de las cosas que realmente pasaron y lo que no está pasando allá. Pero esos ciudadanos colombianos están muriéndose allá poco a poco, sin ninguna defensa jurídica, en las condiciones más ignominiosas. No olvide a esos soldados de Haití, querida Salud. Felicitaciones y gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. No, esos soldados no es que yo los olvide, es que Haití ahora mismo ya es un estado fallido. Es decir, la vicepresidenta anterior, que era también canciller, Marta Lucía Ramírez, ella intentó varias veces comunicarse con el gobierno de Haití. No había manera, había un cónsul que se terminó yendo a vivir a Miami porque Puerto Príncipe se volvió una ciudad invivible. Las bandas se han tomado el control de gran parte de la ciudad y no hay, ahí sí que no hay ninguna institucionalidad. Es decir, este gobierno ha dicho que ha mandado no sé cuántas comunicaciones y no les contestan. Pero de pronto aparece Leiva en la reciente reunión de la CELAC con el vicepresidente, algo así era de Haití, no me acuerdo, diciendo que va a abrir un consulado en Puerto Príncipe. ¿Un consulado como de qué? Si en Haití no hay ningún... esto es lo que tiene que hacer, y además yo no creo que encuentre ningún cónsul, porque la embajada de Haití la lleva en la República Dominicana, que es lo lógico, porque no tiene sentido en Haití. Además, ahora mismo es un peligro tremendo. Tú no puedes tener un consulado normal, tú tienes que tener ahí casi un ejército protegiéndolos. Pero sí es muy triste la situación de estas personas, todo el mundo los condenó de antemano y ya pues yo veo muy complicada la situación de ellos, muy difícil. Salvo que un día, no sé, el presidente de Haití que surja de las próximas elecciones, cuando las haya, porque no las convoca el que hay, pues de pronto se levanta una mañana y diga, pues venga, que los manden para Colombia y que allí terminen de cumplir su pena, que además nunca se han ido ante un juez, es decir, no tienen ninguna acusación, están presos porque sí.
pero la clave está en el juicio que está en Estados Unidos contra Palacios. Yo creo que esa va a ser la clave y la que va a marcar el derrotero de lo que le puede pasar a esto después. Pero ahora mismo, sencillamente los encerraron y tiraron la llave. Nadie responde, porque es un país completamente, eso es un estado fallido. Es decir, eso es, ahora mismo es imposible. Entonces, lo único es qué va a pasar con Palacios, que no se llama Palacios, ¿no? El que está preso en Estados Unidos y que va a tener un juicio cuando eso va a marcar el derrotero, yo creo. Y a mí me sorprendió, yo siempre pensé que Estados Unidos iba a presionar cuando pudo, porque ahora no podrá, pero cuando podía, y a lo mejor de pronto ahora puede, no sé, iba a presionar al gobierno de Haití para que dejara, para que los colombianos tuvieran como un juicio justo, al menos, o al menos un juicio, algo. Pero a Estados Unidos se ve que no le interesa. A nadie le interesa la verdad de lo que sucedió, a nadie le interesa llegar al fondo. Ahora el otro día leí que van a estar juzgando a uno de los haitianos porque parece ser que todo fue una maniobra para poner al frente del gobierno a un empresario, pero no sé. Yo creo que ahí hay mucho más y que ese mucho más nunca lo vamos a saber. Y que a nadie le interesa. Todo el mundo está contento con la situación. A nadie le importa la vida de ellos. Lo que quería decir, yo creo que, como digo, que les metieron preso, tiraron la llave y es una situación muy difícil porque además a nadie le importa. Y bueno, vamos a ver. Hay que confiar en que ocurra algún milagro y al menos pues tengan un juicio justo. Pero yo creo, como digo, hay que esperar a ver qué pasa con Palacio en Estados Unidos y eso es lo que va a marcar un poco el camino de los demás. Que si esos aspectos que les estoy nombrando le parece que pueden funcionar como sucedió en una buena oportunidad en Venezuela. Pues no sé, no sabría decir. La verdad es que creo que no estamos en esa situación la misma, como he dicho antes. Entonces, ponerse ahora a hacer algo como Venezuela, pues no lo veo, porque tampoco la oposición está compacta, porque no todo el mundo tiene la misma visión del gobierno de Petro. Entonces, ahora mismo veo bastante inviable lo que dice, que la gente tome, sea más activa y tal, eso sería lo deseable. Pero ya más allá, tener que pensar que tiene que unirse toda la oposición contra Petro, me parece que todavía estamos lejos de eso. Y no hay que estar alerta, de todas formas. No hay que bajar la guardia, en eso le doy la razón. No hay que pensar que es imposible, no. Que es imposible, no. Le he dicho que todavía no estamos todavía ahí. No que sea imposible, no. Ya imposibles no hay nada. Es decir, y tampoco parecía que en Nicaragua se creyeron los empresarios que podían tener un poquito de concesiones a Daniel Ortega, que se robó prácticamente las elecciones, y bueno, como él protege a los empresarios, pues bueno, no pasa nada, y mire dónde están ahora, ya no hay marcha atrás. Es decir, que hay que estar alerta, sí, por supuesto que hay que estar alerta, porque ellos Sí, no tienen límites. antes que nos aten los brazos. Salud Hernández, que estamos los militares, estamos extralimitados. Ustedes han dado cuenta lo que está pasando en el país, que aparecen estos grupos como pueblos, por los pueblos, y como si fueran un ejército legal, como fueran fuerzas militares. Y a las fuerzas militares en este momento nos tienen tan limitados que no podemos realizar operaciones militares contra ellos. Y todas esas cosas que están pasando, o sea, estamos, mejor dicho, y como decía, no hay alguien arriba en la cabeza, en las fuerzas militares, un general reconocido o que en verdad tenga carácter de hablar, de hacer algo. No es que mueva masas, pero sí que tengan carácter al menos y de todo lo que pasa y nadie diga nada. Solamente, pues, aparte de eso, pues, hay hasta corrupción en el ejército y la gente denuncia y no pasa nada. Son cosas que en verdad eso, yo estoy un activo y ama a su ejército, ama a su país, pero definitivamente eso baja la moral, porque pues está uno como luchando contra la corriente y la verdad, pues, la verdad lo veo grave en esa parte. Gracias. Sí, lo que usted dice apunta de la corrupción en el ejército es gravísimo. Es gravísimo y es uno de los argumentos que esgrimen para reformar las fuerzas militares, yo creo, y la policía. Yo pienso que eso es algo que no se ha combatido como debería ser en las fuerzas militares. Pero yo sé que Salud está acá con tiempo cortico.
Sí, tú tienes razón, eso daría para una discusión gigante, pero en ese momento, acuérdate que a la gente en el exterior nos decían cuando trabajábamos para Federico, ni de riesgos va a decir que es uribista, aléjese a metros de Uribe. El mismo Jaime Belli nos decía, todo lo que huele a Uribe huele a quemado. Entonces, en este momento venir a recoger y a llorar sobre el mojado, ya no tiene... Disculpen un momentico, en este conversatorio normalmente nos quedamos hasta más tarde. Yo pensaría que, como era su última intervención, si es posible, despidamos a la invitada para que ella también pueda proceder a Sandra, descansar. discúlpame Y como nos un quedamos aquí, segundo. podemos seguir pues escuchando los que deseen la intervención de David y María Teresa, que me parece importante la aclaración que está haciendo, pero sí sería bueno que delante de la señora Salud, pues ya podamos despedirla, Bueno, yo sí. agradecerle su participación. Salud y se pues, puede quedar considero o yo, no tiene sé. que irse. Perdón, solo un segundito, por favor, y lo prometo. Salud, yo Porque quería que sepas que estamos tratando de involucrar en el Plan Nacional de Desarrollo a la diáspora. Disculpe, señora María Teresa, es que nosotros sabemos que ese tema con David pica y se extiende. O sea, es agradable, lo vamos a continuar, o sea, no se despida, por favor, pero sí me parece que sería una buena cortesía con la señora Salud, porque le prometimos que el conversatorio era de 2 horas. Ahora, si ella decide, pues, continuar, pues con mucho gusto, pero queremos ser como formales en el cumplimiento del tiempo con ella. No sé usted qué opina, señora Nidia, no sé qué opina la señora Salud, y pues ya dependiendo de la decisión de ustedes, así lo hacemos. Pues bueno, yo les quiero agradecer, no puedo seguir, lo siento, yo me había comprometido una cosa después de las 9, lo siento mucho, me habían dicho de 7 a 9 y ya me había comprometido, pero muchas gracias y bueno, y muchas gracias por las palabras tan amables que han tenido hacia mí y bueno, interesante y encantado de que sigan discutiendo ahí sobre lo que sea, sobre lo divino y lo humano, arreglen el país. Muchas Salud. gracias. Yo te quiero decir una gracias, cosita. señora Un Salud. momentito, señora Salud, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que para nosotros era muy importante que usted estuviera en este conversatorio, escucharla. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué? Sí, escucharla y todo lo que nos dijo nos abrió muchos caminos y nos ayuda a ser más fuertes y a seguir listos y dispuestos por Colombia. Ojalá tengamos la oportunidad de volverla a tener en este conversatorio.